Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Solamente algunas aclaraciones con relación a la presentación de esta propuesta de salud indígena. En primer lugar, yo quiero recalcar de nuevo ante los compañeros de las diferentes bancadas y agradecer este proceso de consensuar una nueva versión y poder llegar a un acuerdo entre todas las comisiones que han revisado el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley presentado por los pueblos indígenas, los 20 pueblos indígenas que vienen trabajando desde hace varios años. Y con su permiso, presidente, quisiera brevemente apoyar con un material de información adicional en pantalla. Los pueblos indígenas venían trabajando y aprobaron una primera política nacional de salud al final del gobierno del presidente Nicanor, allá por el 31 de marzo, la anterior por favor, por el 31 de marzo del 2008 sale la política nacional de salud indígena, que es esta, que fue después revisada durante el periodo del gobierno del presidente Lugo, y se fueron haciendo acuerdos para ir implementando esa ley que se había aprobado el 31 de marzo del 2008. En ese momento se crea una Dirección Nacional de Salud en el Ministerio de Salud, sobre todo para lograr interpretar la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ellos no se consideran un solo pueblo, son 20 pueblos indígenas, cada uno con sus características particulares, con sus rituales, con su cultura, con su idioma, con su cosmovisión de la salud. Por ejemplo, en algunas comunidades la salud es tratada a través de los chamanes como líderes religiosos, y en otros son más de carácter médico, y hay también mezcla de esta manera de encarar la salud, y plantean que la salud no es una cuestión solamente física, sino espiritual. Por eso los elementos importantes que tiene esta ley es de incorporar esa mirada, esa cosmovisión de las poblaciones indígenas. Si me permiten la siguiente información, puse 3 elementos importantes para entender lo que es la situación de la salud de las comunidades indígenas. La primera tiene que ver con la tasa global de fecundidad, la cantidad de hijos por mujer. Por supuesto que es 100% superior al de la comunidad paraguaya, pero esta tasa de fecundidad elevada es la que les permite no entrar en casi una especie de genocidio cultural, porque eso es lo que les permite todavía mantener su población y sus indicadores demográficos. Porque si miramos la tasa global de mortalidad, la población no indígena del Paraguay tiene hoy una tasa de 6,1 por 1000 habitantes. El promedio de las 20 comunidades está ya por 16,9, casi el triple, digamos, de lo que tienen las poblaciones no indígenas. Y si tomamos en particular, por ejemplo, una comunidad como el pueblo Manjuy, estamos hablando de 400 sobre 6,1, ¿verdad? Casi diríamos que está en un proceso de extinción. Y también, por supuesto, si miramos que los niños son la posibilidad del futuro de estas poblaciones, la desnutrición global entre indígenas y no indígenas es altamente significativa y demuestra la gran asimetría y la desigualdad en la cual estas comunidades se desenvuelven en este momento. La siguiente. La ley, como ya lo señalaba la doctora Masi cuando hacía uso de la palabra, realmente tiene estos 4 puntos a mi criterio más importantes. Primero, de crear esta dirección nacional de nuevo, porque durante el gobierno, durante el periodo del doctor Arbo, él lo volvió a subordinar a la dirección de programas como un programa menor, y realmente necesita tener una visibilidad propia y tener un equipo humano propio que entienda esta cosmovisión de lo que es la cultura de los 20 pueblos
indígenas. Segundo, tiene el factor consultivo, que es el Consejo de Salud, porque ellos deliberan de manera comunitaria, acuerdan de manera comunitaria, y entonces esta dirección no puede actuar como un equipo de técnicos indigenistas, sino que tiene que ser el reflejo de una interacción con los consejos y que representan realmente a los pueblos. Y el tercer elemento es que en este sistema de salud de pueblos indígenas, en el primer nivel de atención, allí donde nosotros siempre hablamos de las unidades de familia, de los centros de salud, de los niveles primarios donde se acerca gran parte de la comunidad, entender que para ellos son importantes los chamanes, los líderes religiosos, las parteras indígenas, así como hoy en la cultura nuestra, cuando hay una persona enferma en un hospital, en terapia intensiva, le llamamos a un sacerdote católico, evangélico o de la religión que nosotros practicamos y le pedimos un acompañamiento espiritual. En ese mismo sentido, las comunidades indígenas le dan un alto valor a el componente espiritual, y por lo tanto lo que hacemos con esta ley es incorporar estos saberes y estas culturas con respeto y con una idea de que somos plurales, somos diferentes culturas y tenemos que convivir democráticamente en el Paraguay. Y el último punto tiene que ver con la posibilidad de tener algunos puntos focales en aquellos servicios que están muy cercanos, por ejemplo los servicios del Chaco o Canindeyú o Caazapá, que tienen alta población indígena, que puedan hacer de nexo los servicios, que conozcan el idioma y que puedan estos promotores ayudar a hacer más amigable los servicios de salud de la red de servicios del Ministerio de Salud. La siguiente. Ustedes saben que la estrategia de atención primaria está basada en los equipos de salud de la familia. La siguiente. Desde el 2008 al 2011 se hizo un avance en la atención del quintil más pobre del área rural. Estos son datos con base al 2017 y 2010 sobre el incremento donde están incluidas estas poblaciones indígenas. La siguiente. Un 84% de crecimiento con esta estrategia de acercamiento de los servicios a las comunidades. La siguiente. De las comunidades indígenas, de las 620 identificadas, 450 ya tienen equipos de salud de la familia. La siguiente. Estamos hablando de un alto porcentaje. Yo espero que estas sigan funcionando, pero son los avances que se tenían hasta el 2011. La siguiente. Y finalmente, el tema de la gratuidad, tan mentada, tan criticada. Estos son datos de evaluación de la Dirección General de Encuestas Permanentes de Hogares, tomando como línea de base el 2007, que todavía no había una intervención de la gratuidad, y estos datos son medidos al 2009. La siguiente. Ustedes pueden ver que ha habido una disminución del gasto de bolsillo, tanto a nivel general como en el quintil más pobre, que es el quintil donde se localiza el 100% de la población indígena, no solamente como la más pobre, sino como la más indigente y la más desigual dentro de la comunidad paraguaya. Por eso nosotros quisiéramos pedir encarecidamente que este proyecto pueda ser aprobado, y desde ya yo sé que están los líderes ahí afuera esperando, porque esto para ellos es un hecho histórico. Estas modificaciones que se han dado no han sido consultadas con ellos, pero hemos quedado que después de esta sesión, si se aprueban y hay alguna situación que ellos consideran necesario mejorarla, tenemos la instancia de diputados para que, como es costumbre de ellos y como establece la Constitución paraguaya, ser coherentes en sancionar una ley con el pleno consentimiento de los 20 representantes de las comunidades indígenas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Último punto, presidente. Sí, senadora.
Si pudiéramos tratar por capítulos, así avanzamos, porque ya el temario del día hoy ha sido muy extenso. Gracias, presidente. Perfecto. Vamos a avanzarnos entonces por el texto de la Comisión de Legislación consensuado entre todas las comisiones. Entonces, en general, el que esté de acuerdo, por favor, levante la mano. Aprobado. Como establecimos que vamos a hacer a través del capítulo primero, el que esté de acuerdo, aprobado. Capítulo segundo, el que esté de acuerdo, mayoría aprobado. Capítulo tercero, mayoría aprobado. Capítulo cuarto, mayoría aprobado. Capítulo quinto, mayoría aprobado, pasa a la Cámara de Diputados.